Buenos días, amigos. Buenos días, Ryusei-kun. Buenos días. Ya listos para la escuelita, pero vean cómo amanecemos. Hoy sí con mucho frío, ¿verdad, Ryusei? ¿De pipí? ¿Quieres pipí, Ryusei? Ya va a llegar el autobús. Ay, Ryusei. Ya se acaba de ir Ryusei, amigos. Ay, hoy sí hace mucho frío y luego ya ando media destapada. Pero nada, que un buen café no quite. Así que me voy a preparar mi cafecito y a comenzar nuestro día. Por fin, amigos, llegó mi tapetito de la mesa. Qué bueno, porque le va a combinar perfecto a mis cortinas. Estoy emocionada. Vean, me llegaron dos. Este sí es uno de los que pedí, pero este es que se supone que yo encargué dos colores diferentes, que uno era blanco y el otro era beige. Yo supongo que este es el blanco, ¿no? Y se supone entonces que este es el beige, ¿no? No es tanta la diferencia con el gris. Como quiera encargué dos porque pues yo decía que si el color no me convencía, quería uno para regalar también. Entonces por eso escogí estos dos colores para ver cuál me gustaba más, según yo, entre el beige y el blanco, ¿no? Y me iba a quedar con uno y el otro lo iba a regalar, pero pues ven, este se parece al gris, entonces me voy a quedar con este. Ahora sí combina perfecto con todo aquí, con las cortinas, con mi arbolito. Vean, se ve bien bonito, amigos. Muy bien, muy bien. Y el diseño es muy parecido al de las cortinas también, ya vieron. O sea, no igual, pero sí es un poquito parecido. Entonces quedó muy bien, me gustó mucho. Oigan, estuve editando un video y ahorita me voy a cambiar. ¿Saben por qué? Porque ven que en la mañana estaba horrible el clima. Ahorita sigue el viento muy fuerte. Ay, 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 ay. Ya empezó otra vez. Lo que pasa es que hoy quiero ir a tirar el cartón. Ven que ayer lo estuve desarmando y tengo mucho cartón, mucho vidrio. Y quiero pasar a comprar las argollitas para poder poner la cortina de aquí, amigos. Porque ahorita tengo cerrado porque no tengo la cortina, entonces casi no entra luz. Que igual podría abrir esto, ¿verdad? Porque todavía tengo las puertas de papel. Pero pues ya quiero ir a comprar las argollas, porque para colgar el vestillo, ¿cómo se llama eso, amigos? A mí siempre se me olvida. Compramos este tubo, vean, que este no se atornilla, nada más se atora. Entonces necesito argollas para meterlas aquí adentro y de aquí colgar la cortina. Y pues quiero ir a comprar eso también. Y hace rato me habló Don Sin Rostro, me dijo, no, mira, con este clima no hay problema porque dejó de nevar y que no sé qué, porque dice que mañana va a estar más feo todavía. Pero vean cómo está, ahorita comenzó a nevar otra vez. Y es que lo que pasa es que el viento está fuertísimo. Don Sin Rostro me enseñó una calle para poder ir a tirar el cartón, pero es tomando una autopista. Pero en la autopista me da miedo por el viento, porque parece como si hubiera tifón, amigos. Aquí el invierno es así, muchos vientos fuertes. Entonces en la autopista, como va por arriba, pega muchísimo más. Entonces no me quiero ir por la autopista. Entonces voy a agarrar otra calle que está acá más transitada, y por ahí queda la tienda donde quiero ir a comprar las argollas. Entonces ahorita supuestamente yo quiero ir, pero ay, no sé, ya me dio miedo. Bueno, pues vamos a intentar ir, amigos. O sea, si voy a estar todo el tiempo con miedo, pues como que no, ¿verdad? Voy a tratar de irme con cuidado y despacito. Ay, konnichiwa. 今日はね、すごい風なんで作業は中止です。それとお菓子を買ってきてこれからみんなで食べます。まあね、この日はね仕事できませんので休憩ですね。じゃん。なんじゃこりゃ。はい、今日も美味しくないお弁当を紹介しますよ。これメンチかな、サラダ、なんか変なやつ、漬物、変なやつ、変なやつ。はい、美味しくないでしょ。あんまり美味しくなさそうでしょ。しょうがないね。はい、今日は風が強くって作業中止なんだけど帰れるわけじゃなくて事務所オフィスで仕事してます。Ya ando con mi chamarrona, vean, porque no me quiero enfermar. Oigan, pero quiero prender el carro. No prende, amigos. No sé si es porque está helado todo. ¿Quién sabe? Voy a checar eso. Por eso les digo que la nieve es bonita, amigos, pero solo un día verla, pero ya después de ahí no. Complica la vida y la existencia. Pues yo no soy ninguna experta en carros, amigos, pero... vean, mi llave no gira. No sé si Don Sin Rostro le puso algún seguro. Obtuve mi licencia, pero aún estoy bien brutis en esto de los carros. Ay, traigo mis manos congeladas. Le voy a hablar a Don Sin Rostro, porque si no, no tiene caso que meta la basura al coche si no lo puedo prender, amigos. Ya empeoró esto. Oigan, ya le hablé a Don Sin Rostro. Dice que está bloqueado el
Ah, ya. Me dijo, intenta mover el volante, dice, porque está bloqueado, dice, algo tiene. Y ahí le estuve yo moviendo y ya vean, ya. Y bueno, entonces ahorita vámonos a tirar la basura, amigos, porque en una hora llega Ryusei. Ya es la 1:30 de la tarde por acá, ustedes creen. Vean, ahí llevo mis cartones y llevo mi vidrio. Y tenía que pasar a la tienda de reciclaje, pero eso pues después, amigos, no me urge eso. La basura sí, la verdad. Pues ya, amigos, ya fui a tirar la basura y no he tenido ningún problema con la manejada. Voy muy bien, manejando tranquila, despacio. Ven que tengo que pasar a comprar las argollas de la cortina, pero ya son las 2 de la tarde, amigos, y Ryusei llega en media hora, así que no me va a dar tiempo de comprar a gusto. Entonces ahorita voy a casa, voy a recoger a Ryusei y ya después de ahí venimos otra vez de compras, amigos, porque pues ya hoy como que está el clima feo, pero todavía está pasable. Y el señor de la basura muy amable, la verdad. Me pregunta, ¿de qué país eres? Le digo, de México. Dice, ¡ay! Seguro estás sufriendo mucho el frío, ¿verdad? Porque en México hace calor, ¿no? Y ya le dije, no, le digo, o sea, en México, como está grande, le digo, en el sur de donde yo soy, ahí sí hace mucho calor. Pero ya le dije que en otros estados o en otras partes de México sí hace mucho frío también, ¿verdad? O sea que no neva tanto como aquí, pero sí también hace mucho frío. Y ahorita que la calle no tiene tanta nieve, entonces no me da miedo tampoco porque no se resbala tanto. Es que a veces cuando hay mucho viento, así como tipo tifón, lo malo es que, por ejemplo, el agua se hace hielito, amigos. Entonces los carros, a pesar de que tienen llantas para nieve especiales, se resbalan muy feo. Incluso Don Sin Rostro dice que ya ha pasado muchos sustos también. Entonces imagínense, yo como primeriza, ay no, por eso me da mucho miedo. Y luego pues obviamente ya hay gente que conoce muy bien las calles de la ciudad, ¿no? Porque cuando está lleno de nieve, incluso las marcas de la calle a veces no se ven. Entonces hay que aprenderse bien la calle. Pero bueno, voy bien, amigos, voy bien. Tengo que animarme a manejar con la nieve porque en enero, febrero, marzo hasta abril vamos a estar llenos de nieve, amigos. Así que ni modo que me quede encerrada esos meses. Ahorita que ya probé la libertad, ya no quiero. Pues llegamos sanos y salvos, amigos, gracias a Dios. Oigan, y mientras llega Ryusei, faltan como 20 minutos para que llegue. Voy a meter algunas bolsas al carro de cosas que quiero llevar a la tienda de reciclaje, porque tengo un tiradero. Vean cómo tengo aquí, amigos. Todo esto es lo que tengo que llevar, así que voy a empezar a separar. Voy a llevar estas 2 lámparas que se acuerdan que tenía yo antes en mi cuarto, y esas 3 bolsas tienen zapatos. Esto es como un mueblecito para guardar zapatos, pero pues aquí ya no lo utilizamos tampoco. Y esa es ropa de niño. Y vean, tengo esta ropa que tengo que separar, así que lo voy a hacer ahorita porque todavía faltan 10 minutos para que llegue Ryusei. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Vean, amigos, ya llegó mi bebé Ryusei. Hola, diles. Hola. Oigan, vean, trae pantaloncito porque me dijo la maestra que hoy como que le dio diarrea en la escuela. Entonces dice que se ensució el chorcito. Una vez, dice, nada más. Ajá, Ryusei Sochi. Y pues ya le platiqué, ¿no? Que el sábado vomitó y lo llevé al doctor, y que el doctor me había dicho que algunos niños del kinder de ahí tenían norovirus. Y el doctor me había dicho que entonces posiblemente el sábado en la noche o el domingo le iba a dar temperatura. Pero como... mira, papá.
papá. Pero pues yo le dije que el sábado en la noche estuvo bien, el domingo también, incluso ayer lunes estuvo bien, no tuvo nada. Me dice la maestra, ah, sí, le digo sí. Y dice, pero hoy tuvo diarrea. Le digo, pues a lo mejor hoy pues ya le va a empezar, o no sé. Pero ahorita le pregunté a Riusi si le duele la pancita y me dice que no sé. A lo mejor trae algo raro en la pancita, pero no ha de ser norovirus. Y ojalá y no sea eso, ¿saben por qué? Porque hoy es martes, el jueves es su evento de Navidad. No quiero que se me vaya a enfermar porque quiero que participe en el festival, porque Riusi anda bien emocionado porque dice que va a tocar las campanitas. Entonces, ay no, Dios mío, ojalá y no. Y bueno, ahorita voy a lavar su ropita del kinder, lo voy a poner a la lavadora. ¿Qué pasó? Sorenani. ¿Viste, papá? ¿Así? Oye, ¿no te duele la pancita, papá? ¿Viste? ¿Qué es eso? Uy, nos están hablando por teléfono. Bueno, amigos, ahora sí vamos a ir a comprar los cortineros y de ahí vamos a la tienda de reciclaje. Oigan, Ryu se volvió a hacer diarrea hace ratito. No es tan fea la que trae, pero sí volvió a hacer. Y ya, lo bueno que el doctor esa vez me dio medicina para la diarrea, así que le di y no sabía si traérmela ahorita. Como quiera traigo una muda de ropa ahí por si nos pasa un accidente, ¿verdad? Así que pues vámonos. Pues ya llegamos a la tienda, amigos. Aquí es donde vamos a buscar los ganchitos. Ah, vean, ahí están los aros para las cortinas. A ver si hay de la medida que busco. Me traje uno para medir, pero no es tanta la diferencia, amigos. Pero estos son los más grandes que hay. A ver si le quedan a mi tubo. O dije yo, compro un tubo más delgado, pero no hay de la medida que yo busco. Tubos más delgados, todos tan gruesos. Ay, pues llegamos a la tienda de reciclaje, amigos. Ya sacamos todas las cosas. Lo bueno que las señoras me ayudaron porque traía un montón de bolsas. Y ya me dijeron que como en unos 30 minutos me van a decir cuánto me van a dar. Pues la verdad me van a dar bien poquito. No creo que me den tanto. Pero bueno, yo no lo hago por el dinero, sino también porque pues son cosas que ya no necesito en la casa. Oigan, y el clima está horrible. Se los juro que hace muchísimo frío y no ha parado de caer nieve, vean. Como que por ratos cae más y después se quita y llueve y después vuelve a caer y así está. Y bueno, mientras aquí me hacen la cuenta, voy mientras al súper rapidísimo porque me falta leche y me faltan algunas cosas para la casa. Pues ya, amigos, ya terminé de hacer todo lo que tenía que hacer. Vean mis greñas, es que hay un vientazo tremendo. Pero ya fui al súper, ya vine a recoger mi dinero aquí en la tienda de reciclaje. Me dieron 510 yenes. Pero pues bueno, es mejor que tener cosas ahí en la casa, ¿verdad? Y bueno, ya vámonos a casita porque Yurika ya tiene ratos que llegó. Le hablé por teléfono y ya le dije que me esperara. Ya son las 4:40 de la tarde, ¿ustedes creen? Así que vámonos todo el día en la calle, amigos. Tataima, Yurika-chan. Titi Noren Shusuruna, ¿no? Oigan, y vean esas ropas de las que no me iban a aceptar ahí en la tienda, así que no me las llevé, las voy a guardar ahorita. 今回は TT のダンスを一番だけやりたいと思います。まだ下手だけど最後まで見てくれたら嬉しいです。 ちょっと失敗しちゃったけどうまく踊りました。これからもちょっとずつ練習して全部覚えられたらもう一回踊りたいと思います。 Oigan, amigos, ya terminé de cocinar. Hice algo súper rapidísimo, por eso ni les grabé. Vean, un bistecito con ensalada. Les voy a dar la sopa de miso de ayer de cangrejo porque todavía hay. Y hice unas espinacas, pescadito. Oigan, ¿y saben qué? Las argollas que compré para poner las cortinas ahí están chiquitas, no le quedan al tubo, amigos. Es que el tubo que compramos está muy grueso y pues ahora no sé cómo vamos a poner eso. Vean, ahí tengo mis estrellas ya armadas porque estas, en vez de ponerlas en la cortina de aquí, las quiero poner yo aquí, en esta parte de aquí, pero por fuera, porque quiero que de allá de la ventana se vea algo navideño. Entonces ahí quiero poner mis estrellas, pero no las he podido poner porque no puedo poner mis cortinas, las delgaditas. Y bueno, pues ahorita ya ando sirviendo. No sé a qué hora vaya a llegar Don Sin Rostro, espero que no tarde en llegar. Y ahorita me voy a poner a editar también. Muchas cosas que hacer, pero vean, siento que con las cortinas cambia un buen la casa, amigos. Vean, se ve súper diferente. Ahora lo único que queremos cambiar es la alfombra. Esta alfombra pues ya no le pega a la casa, entonces queremos
tenemos una como café clarito o una beige, más o menos, o no sé qué color le iría bien, pero yo digo que una de color clarito. はい、こんばんは。帰ってきましたよ。イエーイ。今日はカップラーメンにママが作ったほうれん草入れたらママ怒っちゃって。ここにね、綺麗にあったんだけど、だってここに入れました。ぐちゃぐちゃはビデオで見せるあまり良くないでしょ。言ってんの。はい、鮭、お肉、ご飯いただきますよ。セルベッサー、ベティさん。Melón pan. Ahorita que los niños se están bañando, que mis oídos están descansando, estoy disfrutando de mi pan. Ay, no, amigos. Sí, 一番いいけど、もうちょっと一個が欲しいね。リュウ君はね。無理です。子供でルティさんでしょ。パパの子供だからいい子できませんですね。大変本当に。Es que tiene mucha energía Ryusei y es bien tremendo, amigos, bien tremendo. Y con Yurika, pobre Yurika, la trae a puro. Oigan, oigan, ya están gritando allá. Ay, no, y así es todos los días, todo el santo día, amigos. Y ahí ando trayendo yo mi cinturón para espantarlos, pero como quiera. Ay, Ryusei, ya diles adiós a los amigos. Bye bye. Ay, ya, a dormir, Ryusei-kun. Papá, beso. Ah, pues dale beso a tu papá. 鼻くそついてるよ、ママ。しょうがない。鼻くそついてる。しょうがないね、リュウ君。リュウ君ベソは。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございました。こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。Ay, ya, vamos a dormir. Oyasumi. Ah, pues ya, amigos, ya vamos a acostar estos guaricos. Yurika ya se fue a la cama. Mira, todas las calzones estoy viendo, Ryusei. Es que Yurika ya también le vi a su hermana. Bye bye. Hola. Ay, loquito, ya vete a dormir, anda. Amigos, son las 10:40 de la noche por acá. Vean, yo aquí tengo mi computadora porque estoy editando un vlog, pero me falta inspiración, amigos. Y este vlog quedó súper largo, pero me falta inspiración. Además, hoy ha hecho mucho frío, estuve todo el día afuera. Tengo ganas de irme a la camita con Don Sin Rostro, así que ya me voy a ir a dormir. Yo creo que este vlog, es que venía bien con los vlogs diarios, pero descansé el domingo y como que ya me dio el bajón. Y aparte ven que había andado medio enfermita, pero no me quiero descuidar con los vlogs. Pero bueno, prometo que ese lo termino mañana y mañana me pongo pilas con el vlog de hoy. Así que hasta aquí me voy a despedir el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en un video más. Ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes, se nos cuidan y nos vemos para la próxima. Ok, bye bye, matane.